Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Se habla por la Pellananita, ya que hoy tenemos varios temas que cubrir conforme a la información que ha salido en la prensa. Por lo pronto, aquí aparece un reportaje donde el gobierno, el ministro de Economía, Isidoro Santana, insiste con el tema de los inmigrantes para darnos con que en el país residen 570.933 personas nacidas en otros países y 277.046 que son descendientes, es decir, que nacieron aquí. Es decir, que tenemos un problema porque el gobierno no quiere endosar el fraude de la fusión con Haití que comenzó Leonel Fernández cuando ordenó en el 2010 hacer un censo de población y familia con instrucciones de no contar a los haitianos. Y desde entonces vienen con la mojiganga de una encuesta que sitúa la presencia haitiana en unos 500 y tantos mil. Yo no sé cómo es que eso va a ser crisis, pero yo le vaticino al gobierno de Danilo Medina, que asumió la función de la tarea de la fusión de manos de Leonel Fernández, que fue quien la inició, que se va a encontrar de frente al país. Y yo no le voy a decir cómo, porque yo mismo no lo sé. Simplemente el sentido de las cosas y los 87 años que hemos cumplido estando en el medio, porque nunca hemos rehuido la responsabilidad que nos ha tocado en alguna etapa de nuestra vida. Y por eso vestimos de caqui, porque hace ya tiempo que le dijimos a este país, cuando ustedes me vean vestir de caqui para venir a hacer este programa, es porque en este país se va a pelear. Y ustedes saben desde cuando yo dije que eso iba a suceder, desde cuando la plutocracia del norte mató a Trujillo y nos llenaron el país de haitianos, porque ahí fue que comenzó la cosa. Entonces una cosa tiene que tener relación con la otra, porque en política no hay casualidades. No se sabe qué fue lo que determinó la ruptura de quienes pusieron a Trujillo en el poder, porque fueron ellos, los de la plutocracia, los que pusieron a Trujillo en el poder en este país. Es verdad que lo pusieron inicialmente como militar, luego como político, y fue ya como político que Trujillo comenzó a caminar senderos de conflicto con sus patrocinadores, que dicho sea de paso comenzaron por tratar de convencerlo de que abandonara el poder, porque obviamente se trataba de algo en lo que él no cedía, pero él tampoco quiso ceder con eso y dijo que no se iba. No se sabe a qué fue que le dijo que no, pero también le dijo que no a lo de que se fuera, porque vinieron varios amigos que él había hecho durante el ejercicio del poder, viniendo de las inversiones y los contratos que estaban a cargo de empresas norteamericanas, como la que construían la infraestructura, la Elmhurst Contracting Company, que hizo la autopista del Cibao, o la Lockjaw Pipe Company, que hizo el acueducto de Santo Domingo. Toda esa gente se hicieron amigos de Trujillo y algunos de ellos vinieron a aconsejarle cuando la situación estaba apuntando a una ruptura. Bueno, pero la ruptura se produjo, se tramó
conveniente muerte de Trujillo a manos de un grupo seleccionado de patriotas, entre los cuales había un patriota que a la hora de no, en el 65, se puso del lado de las tropas extranjeras. Y ustedes saben a quién me refiero. Me refiero a Invert, el mismo que el sábado en la mañana, cuando se levantó el campamento de la Jefatura de Estado Mayor contra el Triunvirato, se apareció allá con Adriano Valdez Hilario en el campamento, a ponerse al frente del levantamiento. Eso hizo Invert Barrera. Y finalmente, ¿qué hizo? Que terminó siendo presidente del gobierno de reconstrucción para avalar la intervención militar que había ordenado Johnson y que costó muchas vidas de dominicanos. Pero así se hacen las cosas en este país, ¿no? Y el patriotismo dominicano tiene la virtud de cambiar de color, porque ya lo hemos visto en mucha gente. Ya en estos días, por cierto, he visto que la periodista Ángela Peña, viendo que hay una calle de la ciudad que lleva el nombre de nuestro bien querido presidente Antonio Guzmán, dedicó varios esfuerzos, fueron dos realmente, 2 fines de semana, para cubrir el gobierno del presidente Guzmán. Pero en realidad eso se utilizó para que Sonia Guzmán, su hija, hiciera el relato. Yo creo que de don Antonio Guzmán se deben decir, se pueden decir muchas cosas buenas. Y desde luego que cometió errores, porque todos estamos sujetos a cometer errores, y el error de él fue tener desconfianza en sí mismo, y eso llevaba a que tuviera gente de su intimidad cerca de él para poder encubrir esa desconfianza en su formación, que desde luego que él no fue a hacerse ningún doctorado en ninguna universidad. Él fue un próspero empresario agroindustrial. De ahí pasó a la política y por eso comenzó siendo ministro de Agricultura de Bosch y finalmente pasó a ser el escogido para encabezar el intento del poder en el 78 como candidato de la PRD, pero encabezando la única vez que se ha levantado un programa de gobierno en este país y la única vez que el PRD lo hizo, que fue ese programa el que le dio ideología al PRD, fue el programa de gobierno del 78. De todas maneras, nos complació que le dedicaran tanto espacio a la vida de un hombre tan bueno y a un presidente tan excelente, con todos los errores que cometió, como el dejarse engañar con el asunto de que había petróleo allá en Charco Largo, que se convirtió en Chasco Largo, ¿no? Pero de eso tenían culpa Sonia y José María. De todas maneras, bienvenida esa cobertura de la vida de ese excelente dominicano que fue Antonio Guzmán. Ahora, volviendo a los temas de hoy, hay que ver, el periódico le cubre 2 páginas con el tema de los inmigrantes. Inmigrantes en República Dominicana requieren políticas de inclusión social.
inclusión social, más de lo que están. El gobierno tiene todos los programas que maneja la presidencia de la República, incluyendo a los haitianos, en primer lugar. ¿Quieren más inclusión que eso? Vimos también que el sector industrial está preocupado con la ley que da estímulo a las inversiones en la frontera. AIRD, o sea, la Asociación de Industrias de la República Dominicana, se opone que el Congreso modifique la ley 2801. AIRD dice que esta ley no ha logrado disminuir la pobreza y la desigualdad en la zona fronteriza. Hemos visto también que el ministro de las Fuerzas Armadas, después de esa sorprendente llamado de, ahora se me fue el término, de que todas las Fuerzas Armadas fueron convocadas en un enclaustramiento de las tres fuerzas, y nunca se dio una razón lógica para ese acuartelamiento, es el término. Después lo vimos dando vueltas por la frontera, pero resulta que la frontera sigue siendo permeable. Entonces, tenemos problemas muy serios, porque indudablemente que la soberanía de la República descansa en sus Fuerzas Armadas, más que nada. Si hay problemas, tenemos entonces problemas muy serios en la nación dominicana. Pero inevitablemente las afrontaremos en la forma en que se presenten. El gobierno hace rato que lo está esperando, porque ya lo hemos dicho una y otra vez. ¿Para qué prepararon la ley orgánica de la declaración de estado de excepción? Según lo establece la Constitución de la República, los estados de excepción son dos: cuando hay una amenaza que viene de fuera o cuando hay una amenaza que viene del interior, interna. Hay una convocatoria de la Marcha Verde para el 12 de agosto, de que la Marcha del Millón. Bueno, pero ya ustedes saben que la Marcha Verde no ha querido afrontar el tema de los haitianos. Por el contrario, cada vez que el tema haitiano ha surgido en medio de su campaña contra la corrupción, ellos dicen que eso es algo que se está haciendo para desviar el éxito de su denuncia. Bueno, lo del lío de Odebrecht está ahí todavía. Esto parece, caramba, como si fuera casi un sainete de películas mexicanas, de esas cómicas, de mal gusto. Porque, obviamente, la Procuraduría General de la República ha hecho un pésimo trabajo, hasta el punto de que ahora no se sabe realmente si el expediente se va a dirimir aquí o en un arbitraje en el internacional, donde se está debatiendo la exigencia de un pago adicional de $700 millones de Odebrecht a los Estados Dominicanos. No se ha vuelto a saber nada de eso. Pero sí se sabe que el gobierno norteamericano está siguiéndole los pasos
a los involucrados en el tema. Y cualquier día aparece algún rendazo a los que tienen en sus manos la decisión del tema de Odebrecht. Me refiero a Ángel Rondón, a quien hace rato que le congelaron el uso de sus recursos económicos en los bancos de Estados Unidos. En algún momento eso lo va a persuadir a comenzar a decir lo que él sabe sobre la cuestión, o sea, recuperar la memoria. Y ya veremos entonces a qué nivel afecta eso la política dominicana. Todo indica, frente a la razón lógica, que el expresidente Leonel Fernández, que fue el primero que trajo a Odebrecht aquí, es el primero en caer. Después Hipólito Mejía, que también trajo a Odebrecht. Y finalmente Danilo Medina, que fue el último y el que mayor provecho en términos de uso de los recursos financieros del Banco del Brasil, que finalmente no llegaron, hizo uso. De manera que los tres se verán necesariamente arrastrados, como lo han visto otros presidentes en otros países de América Latina. Y el motor que va a actuar contra esa complicidad que se nutrió de los fondos de Odebrecht y que nos llevó a unas elecciones que tenían prohibido usar recursos extranjeros y que por tanto está corriendo ahora mismo el riesgo de ser anulada. Ilegítima fue la elección. Después lo hemos estado denunciando desde este programa, desde el primer momento, que fue todo un fraude en el que tienen responsabilidades compartidas Roberto Rosario y Reinaldo Pared Pérez, el actual presidente, que entonces era también presidente del Senado. De manera que todo eso está ahí esperando el estallido de esa bomba de tiempo que se llama Odebrecht. Y además de eso, pues están todos los demás otros problemas de lo que ha estado haciendo el PLD del poder, como sustituir a Peña Gómez en la tarea de la fusión de la isla con el Hub del Caribe y todas esas mojigangas que se inventaron los empresarios con aquello que tenía el informe de Jacques Attali de que este país podía tener un mercado unificado de 21 millones de consumidores. ¿Y de dónde iban a salir? Sino de la fusión de los dos países de la isla. Entonces, pero a nosotros no nos han podido engañar en ningún momento. Nosotros hemos estado siguiendo todo paso a paso y tenemos perfectamente definidas las responsabilidades porque le hemos estado haciendo su expediente a Leonel Fernández, a Hipólito Mejía y a sus funcionarios. Ahora mismo, el olfato nos dice que en Monte Adentro se está incubando el próximo escándalo. ¿Ustedes saben por qué? Por una sencilla razón. Ya Monte Adentro le está disputando en la televisión dominicana espacio a Punta Catalina. Ya está en la televisión con la misma envergadura de técnica de presentación que ha tenido Punta Catalina para convencer a los dominicanos que se ha dado el gran paso con el fraude que se ha hecho, que además culmina con que Punta Catalina, con los 2.000 millones de dólares que cuesta, se han invertido en los terrenos de la familia Vicini, del ingenio CAI,
¿Qué le parece? Y todo eso no huele a chamuchina. Entonces, hay una situación con Monte Adentro, que Monte Adentro es el escenario de una compañía que entró aquí a República Dominicana, que fue Andrade Gutiérrez, brasileña, igual que Odebrecht, y vino en la dirección de ese proyecto de Monte Adentro en el sur. Y eso se ha puesto en marcha de una manera sospechosa. Ahora se acaba de aprobar en el Congreso, bajo la discusión y los alegatos críticos de varios legisladores, un préstamo de 249 millones de dólares. Pero eso ya se puso en marcha porque el gobierno buscó 30 millones de dólares y le dio manigueta a ese proyecto en manos de Andrade Gutiérrez y de otra empresa cuyos propietarios y dirigentes no están claros, que se dice que es una empresa dominicana, pero nosotros la rastreamos como una empresa venezolana. De manera que el olfato político nos dice que el próximo escándalo de cosas que no están bien tiene que venir de ese contrato, por la sencilla razón de que está siendo objeto del mismo mercadeo televisivo que se está haciendo con Punta Catalina. Lo único que lo de Punta Catalina se está haciendo después de haberlo hecho. Y este se está haciendo antes de que Monte Adentro haya despegado en toda su dimensión. Está caminando, pero algo está mal ahí. Algo está mal ahí. Y hubo que hacer una pirueta con un financiamiento de Centroamérica. No se sabe de dónde vienen esos fondos. Pero algún día lo sabremos. De todas maneras, tenemos por delante este asunto de la intención del gobierno de colarnos estos números fraudulentos de lo que es la realidad de la migración haitiana en la República Dominicana, y además de pretender que haya elecciones en la República Dominicana sin despejar ese problema. Aquí no se puede hablar de elecciones de ninguna manera sin antes sacar de en medio a todos los inmigrantes haitianos que registró Roberto Rosario. Y además de todos esos documentos fraudulentos que a cada rato salen en la prensa, se descubrió en tal sitio, un sitio, bueno, el gobernador de Santiago se ha cansado de denunciar la presencia de los documentos falsificados de los migrantes, pero ellos están allá caminando y la Dirección de Migración no hace absolutamente nada. Y ahí tenemos en el CEFRON lo que yo he estado denunciando desde el principio, que es un general con un nombre muy extraño, el que se llama Sugar Frugi Fruzzi Martínez. Que yo digo, ¿de dónde ha salido ese señor que ha alcanzado el rango de general con ese nombre que comienza llamándose Sugar, que en inglés quiere decir azúcar? Yo no entiendo cómo puede haber podido registrarse en la nómina del ejército alguien con ese nombre. Pero ahí está. Y está frente al CEFRON, precisamente donde no se está cuidando la frontera dominicana. De manera que hay muchas cosas, pero algún día se van a poner en claro. Esperamos que esa situación se dé sin que tengamos que pagar el precio de una confrontación sangrienta.
Pero si eso es lo inevitable, inevitable será. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.